En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bienvenidos a este canal donde compartimos con ustedes las lecturas de cada domingo. El otro día, hablando con una pareja que recién habían casado y tiene un hijo, pero había otro hijo que estaba en camino y ellos pensaban cómo van a compartir su amor que ellos habían dado enteramente al primer hijo, al segundo que ya viene. Pensaban que deberían dividir su amor en dos para dar una parte al primer hijo y otra parte al segundo, porque saben que tiene una cantidad de amor que hay que dar de manera igual a los dos hijos. Y muchas veces nosotros cristianos tenemos esta misma concepción del amor de Dios, que Dios tiene un amor limitado, que tiene que compartir con muchas personas y Él lo va a compartir varias veces a los que son justos, a los que siguen su ley, a los que hacen lo que Él quiere. Pero el amor de Dios no es así. Por eso Jesús cuenta la parábola de estos dos hombres que fueron al templo para rezar. El primero entra y es un fariseo. Él cuenta todas las buenas cosas que él hace y da gracias a Dios por esas buenas cosas. Da gracias a Dios también porque él no es como los demás. Este fariseo señala que él no es como los demás y no es como el publicano. Los fariseos son buenas personas, no son malas personas como nosotros conocemos en este mundo. Los fariseos son personas que vivían según la ley, vivían según la voluntad de Dios. Ellos no son malas personas, queridos hermanos. Debemos quitarnos esa idea de que los fariseos son malos en nuestra cabeza. Él señala también que él no es como el publicano. Lo que él dice del publicano es verdad. En el tiempo de Jesús, los publicanos eran considerados como los malos porque son ellos los recaudadores de impuestos. En nuestro mundo hoy los recaudadores de impuestos son, por ejemplo, los que trabajan en las aduanas. Si has tenido la oportunidad de recuperar algo en las aduanas que alguien te ha mandado o has pasado por las aduanas, sabes cómo es una tracacería total para hacer este proceso. Es bien difícil. Los recaudadores cobraban el doble y lo que queda ellos guardan para ellos. Hacían las fiestas con este dinero y el resto mandaban a Roma. Por eso eran menospreciados en la sociedad. Y la ley de Israel decía que hasta un pobre que mendiga en la calle no debería aceptar el regalo de un publicano, para mostrar cómo estos publicanos eran menospreciados en la sociedad. El fariseo también menosprecia a este hombre porque él se considera justo, él se considera un hombre bueno. De hecho, era hombre bueno en el tiempo de Israel, pero él menosprecia al otro porque él piensa que el amor de Dios será para ellos los justos no más y los que son pecadores para ellos no hay nada. Si uno tiene una cantidad de dinero y tiene que compartir, primero va a dar a los buenos, los que andan en la calle no tienen nada menos para ellos y para los malos nada totalmente. Es esa concepción que tenía el fariseo de las cosas. Pensaba que para ellos los buenos, todo el amor de Dios, la salvación de Dios, la bendición de Dios es para ellos y para el publicano nada para él. Por eso dice que yo no soy como el otro, porque piensa que todo es para él. Pero queridos hermanos y hermanas, esta parábola no está hablando de nosotros, no está hablando de los fariseos ni de los publicanos. Esa parte no es el esencial. Lo que esta parábola quiere mostrar a nosotros es que el amor de Dios es para todos y hay que pedir este amor. El publicano que estaba en esta historia, en su oración, no dice muchas cosas. Solo dice que, Señor, ten misericordia de este pecador. Él sabe que es un pecador, sabe lo que él está haciendo. Pero el hecho de que él pide, reconoce que él es un pecador,
Él ha sido considerado el bueno a los ojos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, hay muchos de nosotros que tenemos pensamientos como los fariseos. Pensamos que porque vamos a la misa todos los días y hay otros que no van, la salvación es para nosotros solos. Pensamos que porque damos ofrendas y seguimos la ley, los 10 mandamientos, nosotros vamos a ir al cielo y las prostitutas, los recaudadores de impuestos y los demás que son malos en la sociedad no van a ir al cielo. El momento en que nosotros pensamos que somos los buenos, los demás son nada, desde este mismo momento perdimos la oportunidad de ir al cielo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, este domingo Jesús nos recuerda que el amor de Dios es para todos, no solamente por los que son buenos o los que son malos. En la oración del fariseo, él no pidió nada, solo dio gracias a Dios porque él se sienta que ya tiene todo. Pero el publicano pide la misericordia de Dios y esa persona que pide la misericordia es la persona que lo va a recibir. Nosotros cristianos debemos pedir siempre la misericordia de Dios. Y concluyo diciendo que hay aspectos en la vida del fariseo que debemos copiar. El hecho de que él no es un ladrón, no dice mentira, no es injusto, no es adúltero, no es nada de lo malo que él ha mencionado, es lo que nosotros también debemos copiar en nuestras vidas. Pero copiando y practicando todas esas cosas, no debemos considerar que ya el hecho de que practicamos somos los justos y los demás no van a entrar en el cielo. Ellos también recibirán el mismo amor de Dios si lo piden. Que Dios nos da la gracia, queridos hermanos, para poder mirar todos con el ojo de Dios, para poder hacer las cosas como Dios quiere y para poder amar todos de la misma manera. Que Dios les bendiga.